Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, bendecida tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, en una tardecita ya más fresca de lo que ha sido lo habitual en estos últimos tiempos, porque hemos tenido 4 olas de calor, mucho calor. Cuando estaba uno predicando tenía que hacerse así de vez en cuando, pero no porque le picara, sino porque corría el chorroncito de sudor. Entonces, pues ahora ha refrescado un poco más, estamos con una temperatura bastante agradable y ya me supongo yo que ya irá por ahí la cosa. Para el domingo ponen tormenta, lo cual sería muy agradable, y si puede ser para el Shabbat, mucho mejor de que hubiera tormenta con su lluviecita y todo eso, y tendríamos bastante regocijo, ¿verdad? Entonces, vamos, que hoy tengo más cosas que los hermanos Marx y vamos a estar con el tema de hoy, que aparte de que vamos a estar leyendo, porque prácticamente hoy solo será leer el capítulo 39 y 40 para acabar con el libro del futuro, que es el libro de Éxodo, así le hemos llamado a este mensaje, junto con el título Humanismo y secularización, también Éxodo 39 y 40, el libro del futuro. Libro del futuro porque nos parece, desde que lo leímos por primera vez, Éxodo, que fue el primer libro de la Torá que yo leí seguramente, con atención, pues hace muchos años, hace más de 20 años, me pareció un libro enormemente futurista y me lo sigue pareciendo. Entonces, pues vamos a estar leyendo, lo primero que vamos a hacer es leer esos capítulos del libro de Éxodo. Yo creo que será más bien leer, salvo algún comentario que lo veamos pertinente. Y vamos a empezar por ahí y ya nos vamos adentrando en otras cosas, que ya digo que hoy tengo bastantes cosas que mostrarles. Entonces estamos con Éxodo, Shemot 39 y 40, dice así. Dice: del hilo de azul, púrpura y escarlata ellos hicieron los atuendos para oficiar, para servir en el lugar Kadosh, e hicieron los atuendos Kadosh para Kadoshes apartados, ¿verdad? Para Aarón, como Yahweh había ordenado a Moshe. El hilo, él hizo el chaleco ceremonial de oro con hilos de azul, púrpura y escarlata. Cada azul representa una cosa, eso ya lo vimos. No me entretengo mucho porque todo este simbolismo ya lo hemos estado viendo en capítulos anteriores. Azul celestial, púrpura realeza, escarlata la sangre redentora y lino finamente tejido, que son las obras justas. Dice: martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino fino trabajado por artesanos diestros. Ellos hicieron hombreras para ellos uniéndolas, con las dos hombreras. Estaban unidas a los dos extremos. El cinturón decorado en el chaleco, usado para sujetarlo, era del mismo trabajo y materiales, que esto es oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, como Yahweh había ordenado a Moshe. Ellos trabajaron las piedras de ónice montadas sobre monturas de oro, grabándolas con los nombres de los hijos de Israel, como grabarían en un sello. Esto anticipa los 144.000 sellados, porque los sellados y las piedras de Jerusalén también, de los cimientos de la Nueva Jerusalén, tienen que ver con este episodio de Éxodo y Shemot, por supuesto. Es un desarrollo de esto mismo. Dice: entonces los puso en las hombreras del chaleco, recordando los hijos de Israel como había ordenado a Moshe. Él hizo el pectoral, fue hecho por un diestro artesano y hecho como el trabajo del chaleco ceremonial. De oro el pectoral fue de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Cuando doblado en dos el pectoral era cuadrado, doblado era de un palmo por un palmo. Ellos montaron en él 4 hileras de piedras. 4 hileras representan 4 ángulos de la tierra, y las hileras para dividir esas 12 piedras que corresponden a las 12 tribus de los hijos de Israel.
La primera hilera era una cornalina, un topacio y una esmeralda. Esto guarda relación con los, como he dicho, con los cimientos de la Nueva Jerusalén, cuando desciende. La segunda hilera era un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un circón naranja, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera era un berilo, un ónice y un jaspe. Fueron montadas en las montaduras de oro, que es divinidad. Las piedras corresponden a los nombres de los 12 hijos de Israel. Fueron grabadas con sus nombres grabadas como un sello es grabado, cada nombre representando una de las 12 tribus. Esto encuentra su analogía en Apocalipsis 21, 1 al 25. Pero no nombra, ya en Apocalipsis no va a nombrar a las tribus de Israel por una pertenencia genética, sino por pertenencia de carácter, conforme la bendición de Jacob. Nos desvela el carácter de cada hijo, ¿verdad? Y luego vitalmente el desarrollo que tuvo y la experiencia que tuvo cada hijo. En el pectoral ellos hicieron 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. También para el pectoral hicieron 2 molduras de oro y 2 argollas de oro, y pusieron las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Pusieron las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral, unieron los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las sombreras del chaleco ceremonial. ¿Cuántas cosas de estas que hoy parecerían desfasadas, ¿no? Pero no estaban tan desfasadas, eran futuristas, porque luego, imagínense la moda de los 80 con las sombreras, ¿verdad? Y esa moda de los 80 con las sombreras se transmitió a ese cine futurista y a esas películas de serie B o serie A o de la serie que fuera, pero que tenían esos componendos de hombreras, botones en la vestimenta, botones de piedras, ¿verdad? Luego le traían una gema de una cueva donde estaba un reptil extraterrestre. Todo eso formó parte del futurismo, pero se saca de aquí. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Ahora vamos a ver por qué al cientificismo actual, a lo que se hace llamar científico actual, no le interesa la Biblia o la desprecia. Vamos a ver, cuando ya demos lo que nos ha llamado la atención en esta semana, vamos a ver que la ciencia quiere su conocimiento, pero parcelado, parcial, específico, particularismo. Es lo que quiere la ciencia. ¿Por qué? Porque como venga alguien con conocimiento bíblico, su campo se agota, el campo de la ciencia se agota. Si viene alguien con conocimiento científico, a la larga va a ampliar lo que un científico en un tono particular está haciendo ver y está estudiando, ¿verdad? Agota su campo. Eso es lo que el científico no quiere, que el que tiene conocimiento bíblico no le agote el campo. Por eso desprecia la Biblia. Porque, vamos, es un mal negocio para él. ¿Entiende lo que les estoy diciendo, verdad? Bueno, entonces seguimos. Hicieron también 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde, en la parte que mira el chaleco. También hicieron 2 argollas de oro y las unieron abajo, en la parte delantera de las sombreras del chaleco, cerca de la juntura del chaleco y la banda decorada. Verso 21 ya. Entonces unieron el pectoral por sus argollas a las argollas del chaleco con un cordón azul, para que pudiera estar en la banda decorada del chaleco. Eso estaba con un cordón azul unido, la parte interna y la externa del pecho del sacerdote, ¿verdad? Eso también nos habla. Y para que el pectoral no se zafe del chaleco. El pectoral no se podía zafar del chaleco interno, es decir, que si ahora se quiere ministrar como un levita las 12 tribus de Israel o las 2 casas de Israel, Efraín y Judá, y todo lo que se está haciendo mención en las raíces hebreas, tiene que estar unido con un chaleco interior, es decir, un chaleco más profundo que el simple nombre
la simple fonética de las 12 tribus. Hay un mensaje detrás, hay un mensaje vital y un carácter que se nos desvela, ¿verdad? A través de los nombres, a través de las piedras, a través de todo lo que representa el pecho de un levita, que es el corazón, ¿verdad? Como Yahweh había ordenado a Moshe, él hizo el manto para el chaleco ceremonial, fue tejido en su totalidad de azul celestial, con su abertura para la cabeza en el medio como de un abrigo de malla, con un borde alrededor de la abertura para que no se rasgue. Hasta en eso tuvieron vista, ¿verdad? Porque lo hicieron de una manera que se pudiera meter y sacar la cabeza, obviamente, ¿no? Fue el primer jersey. En el dobladillo hicieron granadas de azul, púrpura y escarlata y lino tejido en todo en derredor. Hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas en todo derredor en el dobladillo. Sobre las campanillas es rico de entender, ya hablamos en su momento, con la crisis de 2019, las campanas dejaron de sonar en el mundo porque el levirato al uso había quedado deshabilitado y muerto en el lugar santísimo porque no estuvieron a la altura de lo que decían ministrar, por tanto murieron y ya no sonaron más las campanillas y se les tuvo que arrastrar hacia afuera de una manera simbólica y espiritual. Esto es campanilla de oro, granada, todo en derredor del dobladillo de manto para el servicio, como Yahweh había ordenado a Moshe. Hicieron túnicas de lino finamente tejido para Aarón y sus hijos. El turbante de lino fino, ahí está, las obras por delante, las obras cubriendo la cabeza, ¿verdad? Son obras. Se deben hacer obras. Lino representa las obras. Tienes que ir con las obras cubriendo la integridad de tu ser. No basta como aquel mito judío de que se pone en la kipá porque Dios está por encima. Si eso ya se sabe. Lo que tienes que procurar es tener unas obras que respalden todo lo que va a ser tu ser, porque la cabeza va a gobernar todo tu ser, ¿verdad? Cuando está bien gobernada. Entonces hicieron túnicas de lino finamente tejido para Aarón y sus hijos, el turbante de lino fino, el espléndido atuendo de cabeza de lino fino, espléndido era, ahora vamos a ver por qué, los calzoncillos de lino con los cuales subían las gradas y tenían que estar vestidos también de lino, esto es el sexo cubierto de obras dignas, de solemnidad, de seriedad, de buenas obras, de un lecho sin mancilla, todo eso implica. Y la banda de lino finamente tejida de hilo de azul, púrpura y escarlata, el trabajo de un tejedor en colores, como Yahweh había ordenado a Moshe. Ellos hicieron el ornamento para el turbante Kadosh de oro puro, el turbante tenía un ornamento de oro puro, y escribieron en él las palabras apartado para Yahweh, santidad para Yahweh, apartado para Yahweh o diferente para Yahweh. Eso era lo que la banda de oro del turbante decía, ¿verdad? Como grabado de sello. Y ataron un cordón azul en él para sujetarlo al frente del turbante, como Yahweh había ordenado a Moshe. Así todo el trabajo para el Mishkan, para el tabernáculo, el templo móvil fue terminado. Con el pueblo de Israel haciendo exactamente como Yahweh había ordenado a Moshe. Entonces trajeron el Mishkan a Moshe, la tienda y todo su mobiliario, con sus broches, planchas, travesaños, cada uno de estos utensilios es el carácter de la amada del Mashiach, ¿verdad? Yo, por ejemplo, miro a mi esposa y yo veo que mi esposa es un zócalo. ¿Por qué? Porque está haciendo una obra preciosa en sí misma, que está haciendo, Elohim está profundizando en ella para que ella sea soporte del todo el mobiliario, de todo el templo móvil, ¿verdad? Entonces así hay que mirarnos, ¿verdad? Así hay que mirarnos. Otros son travesaños porque unen, ¿verdad? Otros son argollas porque también son capaces de unir. En fin, hay utensilios tan preciosos con metales tan preciosos.
postes y zócalos, la cubierta de pieles de carnero teñidas, la cubierta de piel fina y la cortina para la pantalla, el arca para el testimonio, sus varas y la cubierta del arca del testimonio, ¿verdad? La mesa, todos los utensilios y el pan de la proposición. El pan de la proposición. Que esa palabra está bien usada porque propone, ¿verdad? Antes de la boda llega la proposición. Entonces la proposición son 12 panes. ¿A quién se les propuso boda? A Israel y luego a los 12 discípulos, representando los 12 discípulos, y entonces esa era la proposición. Si el mundo lo abrazaba, al final esos 12 se multiplicaban en 144.000 y luego gente saliendo del sistema de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ya hastiados de mentiras, ¿verdad? Entonces, el arca para el testimonio, sus varas y la cubierta del arca, la mesa, todos los utensilios y el pan de la proposición, la menorá pura, sus lámparas y según el arreglo de exhibición, ¿verdad? Porque la menorá, pues precisamente era para exhibirse ¿qué? El poder de Elohim, la luz de Elohim, el conocimiento de Elohim, eso es la luz, ¿verdad? Y más con olivas machacadas, que son un pueblo procesado por el bendito sea, para que en la madurez demos el aceite, ¿verdad? Accesorios y aceite para la luz, ahí está, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada a la tienda. El altar de bronce con su enrejado de bronce, varas y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapetes para el patio con sus postes y zócalos, la pantalla para la entrada del patio con sus cuerdas y las estacas de la tienda, ¿verdad? Cuerdas, gente juiciosa. Estacas de la tienda son hombres en Elohim, verdaderos hombres que ponen su masculinidad al servicio de Elohim. Todos los utensilios para el servicio en el Mishkan, el templo móvil. Los atuendos para oficiar para el servicio en el lugar Kadosh, los atuendos Kadoshim para Aarón el Cohen, para Aarón el sacerdote, en el lugar santo, y los atuendos para sus hijos para servir en el oficio sacerdote, en el oficio de Cohen. El pueblo de Israel hizo todo el trabajo justo como Yahweh lo había ordenado a Moshe. Moshe vio todo el trabajo y allí estaba, exclama, dice, y allí estaba, después de tanto trabajo al final aparece, allí estaba. Eso es como cuando veremos aparecer a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Todo nuestro trabajo, todas nuestras fatigas, y la veremos y diremos, mira, ahí estaba, ¿verdad? Ellos lo habían hecho, exactamente como Yahweh había ordenado, ellos lo habían hecho, y Moshe los bendijo. Bien, ahora en el intervalo, que vamos ya con el capítulo 40 de Shemot, ya para acabar este hermoso libro, este hermosísimo, futurista libro que cambia la vida, pues vamos a estar con lo que nos ha llamado la atención en esta semana, que primeramente es el planteamiento de dónde está el ego. Ya saben ustedes que ego es una palabra más bien de la psiquiatría moderna, porque el ego no aparece ni mucho menos en la Biblia y no guarda relación con nada de lo que se propugna desde los atriles, porque tomaron de esa psiquiatría moderna pactada con el diablo a través de Freud. Bueno, entonces eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero la gente sigue R que R, bueno, pues al final tendrán que pagar por sus lenguas mentirosas, pues tendrán que morderlas del dolor, ¿no? El caso es que vamos a mirar Hebreos 11:38. Vamos a ver dónde está aquí el ego. Vamos a ver dónde puede aparecer aquí el ego. Fíjense. Dice, de los cuales, hablando del pueblo de Elohim a lo largo de la historia, de los hijos de Elohim, de la amada del Mashiach a lo largo de la historia. Dice, ¿verdad? Habla más bien de los patriarcas, de los profetas, de los reyes de Elohim, ¿verdad? Pero dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es decir, aunque los tenían como parias, pero a la verdad de las cosas,
y a los ojos del Creador dice que el mundo no era digno de ellos. Entonces, por mucho que ellos hubieran tenido de lo que hoy cita el necio contemporáneo de nuestro siglo, de lo que hoy cita como ego, ¿en qué ego podía haber incurrido esta gente si dice que el mundo no era digno de ellos? Esto es para planteárselo. Ahora, una frase poderosa, palabras poderosas, mensaje poderoso que vimos a través de un muchacho, se llama Usman, de nombre, el apellido no me acuerdo cómo es, lo vimos, si quieren ustedes luego le dejamos el enlace o lo que sea, le damos ya el nombre completo para que lo busquen. Y decía este chico, primero decía que cuando un africano ya se pone a cruzar el estrecho de Gibraltar a nado prácticamente o ya en una canoa, cuando ya va a cruzar el mar con tanta gente hacinada, dice, ahí ya estamos vendidos, ahí ya ahí se fracasó, el sistema ahí ha fracasado. Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque no tenían que haber dado lugar a que los africanos, por descubrir conocimiento, muchas veces ya no es tanto por pasar hambre, sino por descubrir conocimiento, tengan que embarcarse suicidamente. Entonces, si se les da una formación previa, no tienen por qué arriesgar su vida al mar, que de cada 20 se salva uno, ¿verdad? Y luego al que se salva, la mayoría de las veces lo devuelven, lo echan para atrás. Entonces es una historia realmente apasionante de este muchacho. Pero claro, la gente no lo entiende. No entiende porque no sabe lo determinante que es el conocimiento. O sea, el auditorio de este chico tiene conocimiento, pero no sabe el mal que hace la ignorancia. Entonces es hablarle al viento. No entienden. Entonces le preguntaban, dice, bueno, ¿qué quieres decir con eso de que cuando van al agua ya no tienen solución, ya la guerra está perdida? Cuando van a cruzar el mar. ¿Es que crees que los barcos de rescate no hacen su trabajo? Oiga, pero si eso no tenéis ni que dar lugar. Pero claro, el fariseísmo es así, ¿verdad? El fariseísmo prefiere rescatar gente del mar y dársela de que son buenas organizaciones no gubernamentales y todo eso, a solventar el problema desde la raíz, que es poner medios, tecnología, vanguardia, maquinaria en esos países. Para sistemas de regadío, para sistemas de plantación, para semillas, etcétera, que es rico ya de por sí la tierra africana. Entonces, decía este chico, a lo que voy, eso de verdad que ameritaría un tema aparte, pero vamos, para cortar, decía este chico, dice, le intentaba explicar a la gente, si la gente no lo entendía, pero le intentaba explicar, dice, yo soy mi ONU, yo soy mi gobierno. Claro. ¿Cuántas veces hemos dicho desde aquí? Por eso me regocijo, porque es el mismo mensaje. Si ya hay un Mashiach por cada familia, señores, hasta ese punto de gloria, de Kabod, nos ha llevado el bendito sea, haciéndonos pasar muchas veces por el desierto. Entonces dice este chico, dice, yo soy mi ONU, yo soy mi gobierno, claro. ¿Qué falta te hace a ti la ONU? Si la ONU no te va a resolver nada, te vas a tener que representar tú mismo. Igual que tú mismo eres tu gobierno, que cuando tu mujer, si es extranjera, necesite un papeleo, vas a tener que presentarte tú, in situ. ¿Lo va a hacer tu gobierno? ¿Lo va a hacer el presidente de gobierno? No, lo haces tú. Entonces lo que intentaba decir el muchacho es, yo no necesito ningún entramado, ninguna institución para representarme a mí mismo, porque si no entendemos eso, no podemos mejorar el mundo. Si cada uno se esconde de sus responsabilidades a través de la ONU o a través de mi gobierno, entonces justifico lo que está haciendo mal desde el inicio. Ahora, si yo me responsabilizo de mi parte, eso me va a hacer que realmente vaya a la raíz de los problemas. ¿Qué problemas está teniendo en África? La raíz es
la falta de conocimiento, la ignorancia. Y lo mismo en África que en etnias, ¿verdad?, que son más que conocidas para mí. Entonces, claro, ese es. Es que mi gobierno, si mi gobierno no mueve un dedo por el afligido, por el menesteroso, por el campesino, pues entonces yo ya, diciendo que el gobierno es un asco, ya lo tengo todo solucionado. No, yo tengo que adquirir mi responsabilidad porque yo tengo que ver. Él decía, todo tiene que ver, venía a decir, todo tiene que ver con todo. No puede haber nada independiente de nada, porque el mundo es una concatenación de personas, de almas, de acontecimientos. Entonces yo no puedo hablar de mi gobierno y excluirme yo, porque yo soy parte de mi gobierno. ¿Entienden? Pero bueno, vivimos en esa era, ¿verdad?, que la gente prefiere escuchar otras cosas a estas historias de superación que a mí particularmente me regocijan mucho. Vivimos en un mundo de ciegos, guías de ciegos, están guiando al mundo ciegos, pero ya les digo, ya les adelanto, está habiendo un Mashiach por cada familia, por cada estamento, por cada institución, está habiendo un Mashiach que les está diciendo las cosas como son, ¿verdad?, para que el castigo no venga sin juicio, ¿verdad? Entonces, esos ciegos, guías de ciegos de los atriles, que dicen lo que no corresponde, ni mucho menos en este siglo, nos dicen que los demonios van a bajar, ¿verdad? Cuando esto sucedió, fíjense si llevan demora y son retrasados en su teología y en su teología y en sus adeptos y en la gente que les escucha, son más desafortunados todavía que ellos. Cuando esto de que abajan los demonios, como están predicándolo hoy, tomen nota ustedes de lo que están predicando, a ver si es que yo les engaño. Eso sucedió hace 5.800 años, que bajaron sobre el monte Hermón, ¿verdad?, los caídos. Bueno, pues 5.800 años llevan de profecía perdiéndose en la profecía. 5.800 años. Entonces no son capaces de guiar a nadie porque son ciegos, guías de ciegos. Y ya por último, decirles que los pentecostales, en este caso, tienen gusto por las obras de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué me meto yo con los pentecostales? Hombre, yo es que me he criado en una familia pentecostal, yo sé de mucha gente, iglesias pentecostales, iglesias de Asambleas de Dios, iglesias de Filadelfia aquí en España. Bueno, pentecostalismo en América, por no decir, ¿verdad?, pentecostales, muchas iglesias pentecostales. ¿Por qué tienen predilección los pentecostales? Pues mira, le voy a decir, tienen gusto por las obras de la carne. Y me pueden decir, ¿y cómo puedes decir eso si ellos son muy morales y son seres íntegros? Pues porque tienen predilección por oír griterías. ¿Qué es la gritería? Respóndenme ustedes mismos. La gritería es una obra de la carne. Griterías, obras de la carne. Y entonces, ¿cómo tienen tanta predilección los pentecostales a oír griterías? Porque su vida es dominada por las obras de la carne, por el animal, ¿verdad? Bueno, y seguimos ya con el capítulo 40 de Shemot, Éxodo, dice, Yahweh dijo a Moshe, en el primer día del primer mes armarás el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil. Pon en el arca para el testimonio, pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. Trae la mesa adentro y arregla su exhibición. Trae la menorá adentro y enciende sus lámparas. Pon el altar de oro para el incienso al frente del arca para el testimonio y pon la pantalla a la entrada del Mishkan. Pon el altar para las ofrendas quemadas delante de la entrada del Mishkan, el templo móvil. Pon la pila entre el templo móvil y el altar. Aquí vemos ya el engranaje, ¿verdad? Cada cosa a su sitio. Vamos, como si ya se dispusiera todo. Y pon agua en ella. Monta el patio todo en derredor y cuelga la pantalla para la entrada al patio.
Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo, el Mishkan, y todo en él, conságralo con todo su mobiliario, entonces será apartado Kadosh. Unge el altar para las ofrendas quemadas con sus utensilios. Consagra el altar, entonces el altar será especialmente apartado. Unge la pila y su agua y conságrala. Consagra el altar. Entonces trae a Aarón y sus hijos a la entrada del templo móvil y lávalos con agua. Viste a Aarón con los atuendos Kadoshim, úngelo, conságralo para que él pueda servir en el oficio de Cohen, de sacerdote. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos y úngelos como ungiste a su padre para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen. La unción significará que el oficio de Cohen es de ellos por todas sus generaciones. Moshe hizo esto, él actuó de acuerdo con todo lo que Yahweh le había ordenado a él hacer. En el primer día del mes del segundo año, después de que ellos habían salido de la tierra de Egipto, el tabernáculo fue erigido. Moshe erigió el Mishkan, el tabernáculo, puso sus zócalos en su lugar, erigió las planchas. El zócalo por eso es lo primero, porque es como el cimiento, y erigió las planchas y puso los travesaños y puso sus postes. Él extendió la tienda sobre el Mishkan y puso la cubierta de la tienda sobre ella, como Yahweh había ordenado a Moshe. Él tomó y puso el testimonio dentro del arca. ¿Qué era el testimonio? Las varas en el arca, las varas de Aarón, y puso la cubierta del arca encima sobre el arca. Entonces él trajo el arca dentro del Mishkan, puso la cortina como pantalla y ocultó el arca para el testimonio, como Yahweh había ordenado a Moshe. Lo que había dentro era el testimonio, que era la vara de Moshe, el maná, ¿verdad? ¿Y qué más? Y no sé si eran las tablas de la ley. Bueno, entonces dice: puso la cortina como pantalla y ocultó él para el testimonio como Yahweh había ordenado a Moshe. Él puso la mesa en el templo portátil en el lado del tabernáculo mirando al norte, fuera de la cortina. Arregló una hilera de pan sobre ella delante de Yahweh como Yahweh había ordenado a Moshe. Él puso la menorá en el templo móvil enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo mirando al sur. Entonces encendió las lámparas delante de Yahweh como Yahweh había ordenado a Moshe. Él puso el altar de oro en el templo móvil enfrente de la cortina. Fíjense ustedes que todo es una disposición como medida del ser humano, porque claro, la menorá representa los ojos, ¿verdad? Bueno, hay tanta simbología y relación, ¿verdad?, entre el cuerpo humano y la disposición del templo. Y quemó sobre él incienso desde las especias aromáticas como Yahweh había ordenado, a Moshe. Él montó la cortina en la entrada del Mishkan. El altar para las ofrendas quemadas él puso a la entrada al Mishkan, el templo móvil, y ofreció en él la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, como Yahweh había ordenado a Moshe. Él puso la pila entre el templo móvil y el altar y puso agua en ella para lavarse, para que Moshe y Aarón y sus hijos pudieran lavarse las manos y los pies allí, para que se pudieran lavar cuando entraran al templo móvil y cuando se acercaran al altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. Finalmente, él erigió al patio alrededor del Mishkan y el altar y montó la cortina para la entrada al patio. Al patio es al atrio, ¿verdad? Al atrio. Entonces la nube cubrió el templo móvil, ¿verdad? Cuando estaban en el atrio. Dice que la nube cubrió el templo móvil y la gloria de Yahweh llenó el Mishkan. Moshe no pudo entrar al templo móvil porque la nube permaneció en ella y la gloria de Yahweh llenó el Mishkan, el tabernáculo. Cuando la nube era alzada del Mishkan, el pueblo de Israel continuaba con todos sus viajes, ¿verdad? Cuando se movía la nube, entonces el pueblo iniciaba el viaje, pero si la nube no era alzada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era alzada. Esto no tuvo parangón en la historia y todavía y la historia se resquebraja por estos acontecimientos, porque fue inaudito y porque al ser una nación itinerante, pues precisamente por ser itinerantes, todas las naciones circunvecinas pudieron ver el testimonio de que Elohim es real y se manifestaba a su pueblo de una manera real. Digamos que para ellos era monstruosa porque era una nube a saber qué,
pero que luego se manifestó en su forma perfecta en el Mashiach, pero que todas las naciones lo vieron. Entonces dice en el verso 38 ya, dice: porque la nube de Yahweh estaba sobre el Mishkan durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes, ¿verdad? Entonces no era columna de fuego, sino más bien es que la nube se ponía a foguear, ¿verdad? Pues eso, a arder delante de la presencia del pueblo y de parte del mismísimo Elohim. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Con esto ya concluimos el libro de Shemot, de Éxodo. Antes que se me olvide, ya a partir del Shabbat que viene, si Elohim lo permite, vamos a estar trabajando con las cartas del apóstol filósofo, que van a ser las cartas traducidas de Shaul, Pablo, ¿verdad? Nos va a edificar mucho, ¿verdad? Nos va a edificar tanto como Lucas, cuando tradujimos Lucas. ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, el Mashiach se refiere al diablo diciéndole despojo, ¿verdad? Eso te enriquece la vida, a mí personalmente, ¿verdad? ¿Cómo se refiere al diablo el Mashiach como despojo, ¿verdad? Cuando precisamente ese diablo social es quien intenta excretar a los hijos de Elohim con un organigrama basado en el cuerpo humano, en el cual excretan lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, ¿verdad? Lo justo, ¿verdad? Pero precisamente por eso el Mashiach, venciendo sobre ese diablo, le dice: ¿qué dices, despojo? ¿Verdad? Eso a mí me edifica mucho. Normalmente nosotros hacemos lectura de las bendiciones y las maldiciones de la Torá y versos significativos de la Torá sobre los cuales pivota toda nuestra enseñanza, pero en esta ocasión pues vamos a pasar directamente al mensaje, ¿verdad? Aunque si quieren, pues para regocijo de la amada, pues podemos leer Deuteronomio 28, 1 al 8, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, amada del Mashiach, si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Cuando oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Así de clara es la palabra de Elohim, la entiende un niño, por eso yo glorifico y me regocijo en Elohim. Ya vamos a leer un extracto, vamos a colgar para que se hagan ustedes de los libros digitales, que pueden ustedes meterse en la página que vamos a dejar en la tabla de comentarios, y allí pueden acceder a pedir estos libros, y otros más que hay. Son como 9 libros que ustedes pueden agenciarse fácilmente, y vamos a leer un extracto. Dice: Mashiach respeta toda voluntad y esfuerzo humano, incluido aquel que le deplora y le saca de una mente. Él respeta incluso el trabajo y el esfuerzo humano que lleva a la gente a escribir riadas de tinta hablando pestes sobre él. Fíjense, eso es respeto, porque al fin y al cabo eso de luchar contra lo divino es voluntad y esfuerzo, pero quien no recoja con el ser humano, quien no se fije en él para ser humano, se perderá
de su propia conciencia y la perderá en reducciones y ensanches ficticios. A veces será una reducción de miedo a pensar, otras veces será un ensanche ficticio de una literatura que solamente implica y solamente es una pesada armadura y poco más. Entonces eso es la conciencia. Aquel que no recoja lo humano en él, esa conciencia se desparramará y se perderá en reducción y ensanche ficticio, embustero, porque es una máquina antidualista, por ende lo más primitivo, la desprogramación del yo. Bueno, entonces este extracto pueden ustedes hacerse con este libro, es antropología actual. De verdad que es un libro que puede cambiar la vida. De lo más vil de la tierra pueden ustedes pedirlo. Y vamos con el tema de hoy, que es humanismo y secularización. Ya hemos acabado la parte que incumbe a Éxodo y vamos con el tema de hoy especial, que es humanismo y secularización. La secularización tiene otros nombres, como por ejemplo laicismo, cientificismo. También se llama a la secularización, se le llama ciencia, mal llamado, pero bueno. Y también se llama a la secularización estado aconfesional. Pero a la verdad de las cosas, el humanismo no fue definido hasta la fecha, hasta esta fecha actual. ¿Por qué? Porque se ignoraba su finalidad, se ignoraba la finalidad que tenía el humanismo. Por eso no ha podido definirse lo que es humanismo hasta el día de hoy. Y tenemos a Efesios 4:13, según bible.com, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Ahí es cuando se entiende el humanismo, ahí es cuando se entiende el ser humano. ¿Por qué? Porque el Mashiach es la plenitud de la deidad, como nos dice Colosenses 2:9. Entonces, el humanismo no ha sido antes definido. ¿Por qué? Porque no habíamos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Ahora ya cambia la cosa, porque el humanismo ya sí está definido. ¿Están entendiendo? Es profético lo que les estoy diciendo. Entonces, la plenitud del Mashiach, que es el Mashiach, es la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Bueno, pues la plenitud del Mashiach es su amada, que su amada es su cuerpo, es el cuerpo del Mashiach. Esa unidad entre la amada y la plenitud de la deidad, que es el Mashiach, que es el ser humano, todo eso es la unidad del ser humano. Esa es la unidad del ser humano. El resto, digamos, que nosotros podríamos llamarles, pero mal llamado, el resto de seres humanos, no han sido ser humano porque no han evolucionado. ¿Por qué? Porque perdió la referencia. Y perdió ese ser humano, que ni siquiera llegó a ser humano porque no fue a la medida que es el Mashiach. Perdió la referencia del fenotipo o arquetipo, que es el Mashiach. Y entonces, ¿qué tuvo lugar en esos seres humanos solamente entrecomillados que no evolucionaron? Se dio una transducción. Les voy a leer lo que es una transducción, a ver si es que no está relacionado con la historia de la humanidad de 3 años a esta parte. Dice: la transducción es un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra mediante la acción ¿de qué? De un virus. También se utiliza para designar el proceso mediante el cual el ADN exógeno, es decir, exterior,
es introducido en una célula mediante un vector viral. Quien le entiendan, más no se puede decir. Entonces, hubo un humanismo que se enseñó en la Reforma Protestante. Por ejemplo, ese humanismo fue enseñado, entre otros, por Erasmo de Rotterdam, que todavía es, y los universitarios viven a cuento de Erasmo de Rotterdam para hacer todo menos estudiar, ¿verdad? Ahora, pero en verdad ese humanismo de la Reforma, ¿qué es lo que fue? Una secularización. Fue llevar las cosas a lo secular. Lo religioso, llevarlo al campo secular. Seglar. Podemos decir, si quieren utilizar ese sinónimo, profano, ¿verdad? Entonces llevaron la religión a la secularización, a tratar las cosas religiosas ya como parte del mundo. Eso es la secularización. Así se arrebató el poder al absolutismo, de manera que este paso tenía que ser así y así se dio. Antes de llegar al humanismo verdadero, había que pasar por la secularización. Pero entonces la Reforma no tocó humanismo, lo que tocó fue secularizar, la secularización. ¿Para qué? Para arrebatar el poder al absolutismo y así tener un avance social en las naciones de la Reforma, que fueron las primeras en avanzar socialmente. No es casualidad. Por ejemplo, Holanda fue lo más avanzado de Europa en esos siglos de la Reforma, luego Estados Unidos, Suecia, Noruega, hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron avances sociales? Porque fueron los primeros en establecer la secularización, llevar lo religioso, lo moral, a lo práctico, a lo mundano. Pero no tocaron el humanismo tal y cual, porque el humanismo era llegar a la plenitud del Mashiach y entender al Mashiach. Pero no obstante, con la secularización se arrebató el poder al absolutismo y entonces hubo un consecuente cambio para bien social. Entonces, en todas esas naciones que he mencionado antes de la Reforma, se dio un respeto por la diversidad y por la vida humana que llega hasta el día de hoy. Ahora, se tuvo un retroceso social innegable en las naciones de la Contrarreforma católica. La Contrarreforma fue todavía más lacerante y encallada en el pecado porque propugnó todavía la infalibilidad papal, y recurrir más a lo idólatra, a las imágenes, hacer culto de ostentación y todo eso, ¿verdad? Y luego encima salieron los jesuitas y todo eso. Entonces, hubo un retroceso social en las naciones de la Contrarreforma. Estados Unidos fue un país que por un lado tuvo el avance social con la Reforma, con los llamados padres fundadores que solidificaron las creencias evangélicas en un país presuntamente protestante con valores bíblicos, pero que luego tuvo un retroceso social también dándole paso a la Contrarreforma católica en la forma de sus universidades, porque sus universidades, las universidades de Estados Unidos, son católicas, no se lo pierdan. Esa es infiltración jesuita, sobre todo. Y también tuvo retroceso social hasta el día de hoy, el centro de América, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México y Sudamérica. No hace falta mencionar países, todo Sudamérica. Y luego también, con esa Contrarreforma católica, tuvo un retroceso social Asia, Filipinas. Imagínense, pobreza absoluta. Y pobreza absoluta empezando por costumbres. Todavía allí crucifican a la gente en Semana Santa. Y por supuesto, retroceso social en la África de los misioneros. Oiga,
¿Qué misionasteis allí contra Reforma Católica en África si estaba África mejor antes que después de llegar los misioneros? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y retroceso social en la Asia musulmana, ¿verdad? Retroceso social también en la Asia musulmana, en la budista, en la animista, así como también en la África, que también es animista. Que el animismo es una tara mental de no saber interpretar la metáfora. Entonces, ¿por qué en esas naciones que hemos mencionado de la contrarreforma, que digamos que el catolicismo campó a sus anchas, sin embargo no cuajó en países como China, Japón, por ejemplo? ¿Por qué no cuajó el catolicismo allí? Porque las naciones paganas eran igual o menos idólatras que las naciones católicas. Por eso no cuajó. Pero ¿qué pasa? Que llegaron primero los católicos. Y es que tenía que ser así, a la manera profética. ¿Por qué? Fíjense, y el mundo se resintió por esto, porque primero llegó el catolicismo en lugar de la reforma. Primero llegó la contrarreforma en lugar de la reforma. Y es que esto estaba profetizado así. Génesis 25. Fíjense ustedes cómo estaba dispuesto todo proféticamente. 25, 22 al 26 de Génesis. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro y el mayor servirá a la postre al menor, ¿verdad? Está hablando de Esaú y de Jacob. Primero tenía que venir, ¿qué? Lo animal, tenía que venir lo contrarreforma, tenía que venir lo católico. Y luego después es cuando nace Jacob. Esto es así, proféticamente. Esto es rico de entender. Entonces primero llegó el cazador, que fue Esaú. Claro, la filmoteca nos ha cazado al cazador, porque se ha quedado como el cazador, ya les dije el otro día, como en los western o las películas antiguas, que el hombre doblaba el espinazo a la mujer, robándole el beso, violándola, violando su intimidad y su espacio, ¿verdad? La filmoteca nos ha cazado al cazador, ya lo tenemos ahí. El cine nos lo ha puesto como es, un cazador, un violento. Películas bélicas que hoy son risibles. Entonces el cazador, como llegó primero a esas zonas, como nació primero Esaú, pretendió imponer por la fuerza. Por eso dijo el catolicismo, la letra con sangre entra. Entonces tuvimos un mundo en guerra, por esa razón. Y en consecuencia de ese mundo en guerra, un boom homosexual. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver? Porque como el favor se sobredimensiona de un hombre a otro hombre, entonces por eso se crían homosexuales que da miedo en las guerras. No se lo pierdan. Entonces, luego, después de que viene el cazador, ahí sí ya es cuando nace el habitante en tiendas. ¿Quién es el habitante en tiendas? El reflexivo, el poeta, el que enfrenta al ángel de su propio mal. Ese es el que había que nacer, ese es el que había de nacer, el que había de llegar al humanismo verdadero, a la estatura del varón perfecto. Pero es que digamos, lo perjudicial, entre comillas, para el mundo es que lo primero fue lo animal, el cazador. Pero ahora la bendición va a ser doble, ¿verdad? Porque la tierra ha gemido por causa de que se manifieste este ser evolucionado, este ser humano representado por Jacob, que es reflexivo, poeta, se enfrenta al mal. Así se pasó de la secularización obligada y fructuosa para el mundo, que fue la globalización, es decir, la secularización fue un proceso por el que se tuvo que pasar, y además de obligada, la secularización fue fructuosa. ¿Por qué? Porque ha redundado en que ahora Jacob nazca, que ahora el ser humano llegue a la estatura del varón perfecto con la globalización, y ahora sí se llega al entendimiento del ser humano, ahora se llega al entendimiento del verdadero humanismo, para vivir en una paz nunca más impedida. Ya no taparán más la gloria, ya
Esaú no se opondrá a nacer primero, ¿verdad? Porque ya no habrá Esaú. Entonces, la gloria del ser humano, el Mashiach, ya ha sido manifestada. Y como la gloria del Mashiach ha sido manifestada, porque el Mashiach fue quien nos inspiró a nosotros, ahora este Jacob, este poeta, este habitante en tiendas, este ser reflexivo que ha llegado a la estatura del varón perfecto, ahora puede inspirar a otros. Shabbat Shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach, disfrútate este Shabbat, Shalom Shalom.